te damos gracias, te damos honra y te damos gloria por tu amor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso con nosotros, Padre. En esta tarde nos acercamos, Señor, humildemente delante del trono de la gracia, Padre, para pedirle, Señor Jesús, que sea usted bendiciendo estas ofrendas, Padre, estos diezmos, Dios Todopoderoso. Mire, Padre, le pedimos que su palabra dice, Dios Todopoderoso, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre, Dios Todopoderoso. Le pedimos, Padre, que usted bendiga al alma, Señor Jesús, a la persona, Padre, que dispuso hoy su corazón para ofrendar, Padre. Sea usted, Señor Dios Todopoderoso, multiplicando, Señor, lo que haya quedado en los bolsillos, en la alacena, Dios Todopoderoso, pero principalmente con bendición del cielo, Padre. De igual manera, Señor Jesús, usted que todo lo sabe, tú todo lo conoces, Padre. Le pedimos, Señor, que bendiga de igual manera, Señor, aquella alma, Señor, que tiene necesidad de un trabajo, Padre. Sea usted supliendo las necesidades, Padre, conforme a sus riquezas en gloria, Padre, conforme a tu voluntad, Dios Todopoderoso. Mire, Padre, su palabra dice que usted abriría las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde, Dios Todopoderoso. De igual manera, Padre, aquel que en obediencia a su palabra viene a dejar la 10ª parte, el cual es tuya, Padre. Siga bendiciendo, Padre. También, Padre, está usted bendiciendo a la viuda, al huérfano, Señor Jesús. Padre, está usted teniendo el cuidado de una manera especial de ellos, Padre, a sus siervos, a los extranjeros, Señor. Está usted supliendo sus necesidades, Padre, en los hospitales, Padre, en las cárceles, Señor Jesús. Sea usted teniendo, Padre, el cuidado de ellos, Dios Todopoderoso. A los enfermos, Señor, están en sus manos, que están sanados en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde también, Señor Jesús. Mire, Padre, me acerco delante de tu presencia, honrando tu nombre, Señor Jesús. Pedro te decía, Señor, Padre, tú lo sabes todo. Ezequiel te decía, oh Jehová, tú lo sabes todo. Padre, Señor Jesús, tú has conocido nuestros pensamientos, has conocido nuestros sentarnos y nuestros levantarnos, Dios Todopoderoso. Y no hay pensamiento que delante de ti se esconda, Padre. Tú que habitas en la luz y en medio de las tinieblas, lo mismo te son las tinieblas que la luz, Padre. Mire, Dios Todopoderoso, le pido, Señor, que esté usted tomando el control de mi vida, Padre, de mis pensamientos, Señor Jesús, de mis emociones, Dios Todopoderoso, y que sea usted en mi boca hablando, Padre, que sea su Espíritu Santo, Señor Jesús, ministrándonos esta palabra, Dios Todopoderoso, que sea tu Espíritu Santo, Padre, moviéndose en este lugar, Señor Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, redarguyendo nuestros corazones a través de tu palabra, Señor Jesús. Mire, Dios Todopoderoso, tú que eres bueno y grande en misericordia, Padre, prepare nuestros corazones, Padre, para que podamos entender tus escrituras, Señor Jesús. Que solamente, Señor Dios Todopoderoso, nuestro corazón esté dispuesto, Padre, para escuchar tu voz, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, sea escrita en las tablas de nuestros corazones, Padre. No queremos, Señor, ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Padre, si hay algo en este lugar que es contrario a ti, sea atado y reprendido en el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Y su palabra dice que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en que cree en el Hijo de que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es nuestra victoria, nuestra fe, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Jesús. Y todo lo que esté estorbando o quiere estorbar para que tu palabra sea impregnada en nuestros corazones, sea disipada en el nombre de Jesús, Padre. Una sola intención, Padre, escuchar tu palabra y poner por obra tu palabra, Dios Todopoderoso. Habla en esta tarde, habla en nuestros corazones, habla en nuestras mentes, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, a quien le damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
y amén. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, Cristo. Gracias, Padre. Acompáñame, amado hermano, a abrir la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas, capítulo 12. Aleluya. El libro de Lucas, capítulo 12, versos 4 hasta el 7, iglesia. Libro de Lucas, capítulo 12, versos 4 hasta el 7. Si usted está allí conmigo, me puede confirmar con una amén, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Aleluya. Pues la palabra del Señor es clara, iglesia. Es clara. El Señor lleva ministrando unos días de que nosotros, como personas, como creyentes delante de Dios, como hijos delante de Dios, usted y yo, nos corresponde una cosa: disponer nuestro corazón para Dios, disponer nuestros corazones para lo que Dios quiere que hacer en nuestras vidas. Es algo tan hermoso, porque la palabra ha tocado la puerta de nuestros corazones, y es decisión mía, y es decisión tuya, de que la palabra entre en tu corazón y la palabra empiece a trabajar, y que la palabra empiece a obrar en tu vida y en mi vida, porque la palabra del Señor nos enseña que tiene un propósito por el cual ha sido enviado esta palabra. Si usted dispone su corazón y yo dispongo mi corazón para entender y escuchar la palabra, yo no creo que alguien no pueda tener una respuesta. La palabra nos transforma, la palabra nos vivifica. Dice su palabra que es refrigerio para nuestros huesos. Pero días que estamos orando delante de la presencia de Dios, me dice a mí, como ejemplo a mí, me dice: y no te vas a tu casa enojado, diciendo, creyendo o pensando que esto no es así. Porque muchas de las veces hay dos posturas que el hombre puede tomar: recibir la palabra o ignorar la palabra. La palabra del martes nos enseñaba que la palabra es primero para nosotros. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Déjeme decirle a usted, hermano, que yo estarle predicando la palabra no significa que uno es perfecto. Estamos caminando a la perfección de Cristo. El predicarle la palabra a usted, amado hermano, que recibe de la palabra, es estar enseñándonos en Cristo Jesús. Porque el que yo le predique la palabra, me cuento, porque la palabra fue dada primera para mí. Pero yo tengo que tomar una acción, y usted tiene que tomar una acción. Disponer su corazón para entender la palabra de nuestro Dios. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está enseñando la palabra de nuestro Dios? Dice la palabra: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Lucas estaba relatando
esta palabra. Y el Señor nos trae a entender esta palabra en esta tarde. Si usted puede entender y meditar en la palabra, habla de dos temores. Para que usted me entienda, yo le voy a hablar de un temor carnal y un temor espiritual, para que usted me entienda. Pero es algo, porque le digo que un temor carnal y un temor espiritual. El temor carnal es aquel temor, un espíritu de miedo que llega al hombre. El temor espiritual es aquel que dice la palabra que cada uno de nosotros tiene que tener en su vida, y es el temor a Jehová. Le digo, para que usted me entienda, le voy a hablar como un temor carnal, que es el del hombre, y un temor espiritual, que es el que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Dice que el temor de Dios, muchas de las veces entender, hablar de la palabra temor, somos muy fáciles de entender esto, miedo. En el hombre es miedo, porque la Biblia habla de dos temores, el temor de Dios y el temor. La Biblia nos enseña, el Señor nos enseña en su palabra que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. El temor, para que usted lo entienda, el temor del hombre es miedo. ¿Cómo puede sentir el hombre miedo? Miedo a un rechazo, miedo a estar solo, miedo a muchas cosas que pueden generar miedo. Pero el hablar de temor de Dios no es que tú tengas miedo de Dios, es que usted y yo tengamos reverencia y respeto porque conocemos quién es Dios. Pero aún así, la Biblia te habla en Isaías, el Señor te habla y me habla a mí de dos maneras: del temor de Dios y el temor del miedo. Porque el Señor le dice, Isaías dice, sea vuestro temor Jehová y sea el Señor vuestro miedo. Para que usted entienda, hay cosas, el Señor habla aquí, no tengas miedo al que pueda matar al cuerpo, no tengas miedo a lo que te puede generar miedo. No tengas miedo. El apóstol, no era apóstol, Lucas era un escritor, era un doctor. Dice la palabra que el Señor le dice, pero yo os enseñaré un verdadero temor. Dice, temed más bien a aquel que tiene poder de quitar la vida y de echar a las almas al infierno. ¿De quién está hablando? ¿Quién tiene el poder? Dios tiene el poder. Pero mire lo que dice esto: sí, os digo, a este temer. Cuando usted no estaba consciente o yo no estoy consciente de algo y a través de una palabra puedo entender, entonces será esto lo que me está diciendo la palabra. Lo mismo está diciendo aquí el Señor. Sí, estás entendiendo bien. No tengas miedo al que puede matar el cuerpo. Sí, ten miedo a aquel, o teme a aquel que puede quitar la vida, pero que también tiene el poder para echar en el infierno las almas. Lo mismo dice aquí: sí, os digo, a este temer. Dice, sí, entiendan, a este hay que temer. Ahora, la palabra del Señor dice que el hombre tiene temores, tiene miedo. El apóstol Pablo, iglesia, el apóstol Pablo nos enseña en el libro de 2 de Corintios, en el libro de 2 de Corintios capítulo 7, mire lo que nos dice el apóstol Pablo: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Nuestro cuerpo está cansado, hay conflictos, hay persecuciones, por fuera, pero por dentro hay temores.
¿Qué es lo que puede generar en ti un temor o un miedo? El temor del hombre puede tener miedo. El temor del hombre es miedo. ¿Miedo a qué? A un fracaso, a un rechazo, a una soledad. Hay gente que tiene miedo a morir. Y el apóstol Pablo le dice a los Timoteos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, la palabra del Señor nos enseña que el temor de Jehová también es un espíritu de Dios. Pero cuando el hombre tiene miedo, hay un espíritu que lo visita y tiene miedo. Ese miedo lo paraliza. Ese miedo no lo deja avanzar al propósito según Dios. Ese miedo no deja que fluya según Dios quiere que fluya. En el primero, hay dos clases de miedo: el temor de Jehová y el miedo del hombre. En el primero, que es el temor de Jehová, no es que usted y yo tengamos una decisión de quererlo o no tomar. No. Ahorita le explico eso. En el segundo, que es el miedo o el temor que tiene el hombre, ese es un miedo en el hombre, que Dios tiene que trabajar con el hombre para superar esos miedos. Con la ayuda de Cristo. El temor de Dios es diferente. El temor de Dios no es que usted y yo decidamos tomarlo o no tomarlo. No. Un ejemplo. Usted escucha la palabra y sabe que el Señor aborrece el pecado. La decisión de usted y mía, disponer mi corazón para Dios, según la disposición de mi corazón. Ahora yo decido dejar el pecado, porque ahora conozco a Cristo. En cambio, el temor de Dios no es que tú tengas una decisión de tomarlo. No, cuando tú y yo conocemos de Cristo, ahora fuimos limpiados, fuimos lavados, fuimos restaurados. Ahora el temor de Dios tiene que ser un ámbito de nuestra vida. Ahora el temor de Dios tiene que ser nuestra vida. No sé si me está entendiendo. Usted no decide tomar el temor de Jehová. Cuando usted conoce al Señor, el temor de Dios tiene que ser parte de su vida. La manera de cómo usted viva temiendo a Dios. La Biblia nos enseña en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el libro de Job, capítulo 28, verso 28 dice, pues he aquí el temor de Jehová es el conocimiento. Y el conocimiento de Jehová es la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros comenzamos a temer a Dios cuando lo conocemos. Es el principio de la sabiduría. Pero ahora, dice la palabra, miren, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santificado es que usted y yo estemos apartados del pecado, apartados exclusivamente para Cristo. Pero yo dispongo mi corazón para escuchar su palabra. El temor de Dios, la santidad se va a perfeccionar en el temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿cómo usted y yo vamos a conocer de Dios? Su palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. A través de su palabra nosotros conocemos de Dios. El conocer de Dios, ahora mi vida
bajo a un temor de Dios, no miedo, sino bajo a un temor reverente, cuidadoso, cuidando su presencia, cuidando de no ofender a Dios, porque conozco quién es Dios. Porque sé que Dios se dio a sí mismo por mí, no teniendo pecado, sino haciéndose por nosotros pecador. Y usted puede meditar, y yo medito, ¿cómo en el temor de Dios, cómo voy a ofender a tan grande Dios que dio su vida por mí? ¿Cómo me voy a seguir guiando o caminando según las concupiscencias, según las obras de la carne? Porque cuando está el temor de Dios en nuestras vidas, nosotros nos guiamos bajo a un amor reverente delante de Dios. El temor de Dios tiene que ser fomentado a ser una parte, un ámbito de nuestra vida. El temor del hombre tiene que ser superado por el poder de Dios. Ahora, déjenme, le voy a decir algo, le voy a leer esto. ¿Qué es el temor de Dios? Significados o diccionarios bíblicos: un profundo respeto, reverencia, admiración por la grandeza y la autoridad de Dios. Este temor es un estado de conciencia y reconocimiento de la santidad de Dios que lleve a una vida de obediencia y amor. Ahora, Dios sabe que hay temores en el hombre, pero Dios dice: yo no quiero que tú y yo tengamos temores que te generan miedo en tu corazón. Lo que Dios quiere es que usted y yo tengamos en nuestros corazones el temor, pero el temor de Dios, no el temor carnal. Eso es lo que Él quiere. Dice, le decía lo que dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Dónde se va a perfeccionar la santidad? En el temor de Dios, que es ser santo, apartado para Dios. ¿Cómo me voy a poder apartar delante de lo malo para apartarme exclusivamente para Dios? Con el temor de Dios. ¿Y cómo voy a tener el temor de Dios? Conociendo de Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Leyendo y disponiendo mi corazón para escuchar su palabra. Ahora, santidad en el temor de Dios. Me aparto para Dios. Y dice la palabra en Proverbios 16:1: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Perfeccionando la santidad en el temor de Jehová. Me aparto del pecado porque conozco a Dios y sé que ahora mi Dios es un Dios que es un Dios de amor y misericordia, no evadiendo también que es fuego consumidor. Ahora me guío respetando, honrando su presencia. Me santifico para Cristo, porque ahora sé que el temor de Dios me ayuda a apartarme del mal, me ayuda a apartarme del pecado. El temor de Jehová no es que usted le tenga miedo a Dios, es que usted lo respete, es que usted lo vea como es, un Dios amoroso, un Dios bueno, grande y temible, que dice su palabra. Que no solamente es un rey, sino que Habacuc dice, Ageo, dice, sino gran rey. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Una iglesia, el Señor sabe que puede que en tu corazón o en tu vida hay temores que infunden miedo. Y a veces ese miedo sobresale más en las situaciones. Porque el miedo lo que causa es paralizar nuestra vida, no avanzar. Dice su palabra que trae castigo. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Primera de Juan,
En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Le voy a dar lectura y escuche usted, hermano. Miren, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros debemos de temer a Dios. Iglesia, ¿quién es el amor? Dice la palabra, Dios es amor. El Señor es amor. Y no es que, dice el apóstol Pablo, y no es que seamos perfectos todavía, sino que estamos buscando la perfección. Pero una cosa es lo que hago, dice Pablo: dejo las cosas que se quedaron atrás, a las que estimaba, las que amaba, y los tengo por basura. ¿Para qué? Para ganarme a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, dice también. O sea que Pablo le estaba diciendo, el Señor nos ha consolado en esos temores. Ahora, el temor de Dios a mí me va a llevar delante de Dios a yo hacer su voluntad, a caminar en sus caminos, a obedecer sus mandamientos. No, me va a llevar a amar a mi prójimo. Me va a llevar a restaurar, al que no ha ofendido. No es una decisión que yo voy a tomar en amar a mi prójimo a través del temor de Dios. Es conforme a convicción de que yo tengo que amar a mi prójimo. En el amor, en el temor de Jehová, es por convicción que yo tengo que guiarme en sus caminos, que yo tengo que obedecer sus palabras. En Deuteronomio capítulo 10 dice Moisés: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Cuando Moisés acerca al pueblo, ahora pues Israel, escucha los estatutos de Dios para su pueblo. Y luego dice, para que temas a Dios, no para que le tengamos miedo. Meditaba en esta palabra en mi vida. Verdaderamente, Señor, en mi vida no hay temor de Dios. Y es algo que cuando usted lee en 2 de Corintios capítulo 7, verso 5, donde dice por fuera conflictos y por dentro temores, y te lleva a una palabra que nos dieron el martes, y dice, porque la tristeza que es según Dios. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Verdaderamente yo estoy caminando bajo un temor de Dios. Verdaderamente yo tengo que guiarme. Mi vida tiene que ser una guianza bajo un temor a Jehová. No que yo le tenga miedo a Dios, es que yo lo ame porque es Dios. Y si Dios nos conoce, y le decía a Dios, pero tú que conoces todo de nuestros corazones, y me llegó una palabra que dice, pero si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi temor? Eso preguntaba y lo tomaba para mí. Y esta palabra ha traído en mi corazón una espina que está doliendo. Pero le digo a Dios, pero tu palabra dice, pero la tristeza
que según Dios produce, dice, arrepentimiento para salvación. Aleluya. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo. El hombre tiene miedo a las situaciones que se vive afuera, pero el Señor nos lleva a entender un verdadero temor, que es el cual a su presencia, es amarlo, es honrarlo, es seguir su caminar. El yo predicar de tu palabra, estoy aprendiendo de su palabra, y no es porque yo ya lo vivo, no es porque lo tengo que aprender, que lo tengo que vivir, que tengo que dar testimonio de su palabra. Escuchen, no le he platicado esto con la mayoría, no le he platicado. El Señor me ha mostrado muchas cosas, sueños, que son de como tener miedo, como dice su palabra, del hombre que tiene miedo al ver las cosas. Unas criaturas que no se ha visto en este mundo, unas criaturas que generan, infunden miedo a través de su mirada, y que estaba debajo del mar. Pero vas a la palabra, porque me vino ese nombre, escuchaba Leviatán, y tú vas a su palabra y dice, ¿quién va a querer ir y pelear con Leviatán? Aún el fuerte le dará tan pelea que ya no le quedará aliento de ir y volver a intentarlo. No hay un hombre o alguien que se pueda levantar ante eso. Pero luego dice su palabra, porque temía ante eso que veía. Pero luego dice su palabra, ¿cuánto más no tenerle miedo a Dios? ¿O cuánto más no temer su presencia? Si Isaías dice, he aquí he visto al Señor en su trono sublime sentado, y las faldas llenan, y sus faldas llenan el templo, y que lo llevó a reconocer su condición. He aquí soy muerto, porque he aquí soy inmundo de labios, y habito el pueblo inmundo de labios. ¿Qué es lo que hay en su presencia? Si cuando voy y le digo, Señor, mira esto que usted me mostraba, sentía miedo, un terror, y que te ministre y te diga, si eso te da miedo a ti, ¿cuánto más no será temible mi presencia? Si al ver su palabra dice que el mismo Dios juega con esa criatura como un pajarito. Ahora, iglesia, muchas cosas que han mostrado, y usted ve un mundo, la tierra, un leopardo gigante, una bestia emergiendo de los mares, devorando a ese leopardo. Y yo le decía, porque veía ese sueño y estaba dentro del sueño, y ver eso, que si usted viese esa imagen verdaderamente, diríamos, pero ¿esto qué es? No se ha visto eso, que esa criatura no se ha visto aquí en la tierra. Según en el internet no se ha visto eso. Es una criatura que delante del inconocible para el ojo del hombre. Pero le digo esto, iglesia, le digo esto, ¿por qué? Porque cuando esa criatura devora a ese leopardo, miren lo que pasa. En mí generó un terror, un miedo, verdaderamente de lo que se dice miedo. Pero más miedo me dio escuchar una voz en el mismo sueño, con autoridad que venía de los cielos, y decía, esto está preparado para el final de los tiempos. Pero nosotros no queremos ver estas situaciones. Muchas cosas que la Biblia ha profetizado que van a pasar en el tiempo después. Pero que los que creen y los que están en Cristo y los que viven para Cristo, los que sean arrebatados, dicen que van a ser guardados de aquella prueba tan grande que va a ser
y que dice que habrá una gran tribulación, el cual nunca ha habido en la tierra. Pero el hombre tiene miedo a las cosas, pero yo os digo, dice, sí, amigos míos, temed a Él, aquel que está sentado en su trono, aquel que tiene el poder para todas las cosas. A Él temed. No quiero decir, dice, el sabio Salomón también nos habló y dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, dice. Y fíjese lo que dice: bienaventurado aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es bendito. Es bendito el Señor. El salmista David tenía una confianza en Dios y dice: mi confianza está en Dios, no temeré que pueda hacerme el hombre. Pero su confianza estaba en Dios. No había temor en él, porque tenía su confianza en Dios. Ahora, dice, el temor que uno tiene, nosotros ante circunstancias, a Josué le dice: no temas ni desmayes, porque el Señor conoce el corazón de Josué. El Señor conoce mi corazón. El Señor conoce tu corazón. Es verdad, hay temores en los corazones, pero lo que Él no quiere es que haya temor a las cosas, sino que haya un temor reverente a Dios. Eso es lo que Él quiere, que sea Jehová vuestro temor. La Biblia dice que saldrá un tronco de la raíz de David y reposará sobre él el espíritu de Jehová, dice, espíritu de sabiduría, de entendimiento. Sabiduría también dice y espíritu de temor de Jehová. El miedo que infunde al hombre puede ser un espíritu malo también, que oprime, que trae en sí castigo, pero eso es lo que el Señor quiere que superemos en Cristo. El temor de Dios es algo que tú y yo tenemos que aprender a través de conocerlo y caminar con ese temor. Ahora, si la Biblia dice que esos son espíritus de Dios, el temor de Jehová, y Zacarías 4:10 dice: y estos son los que rodean toda la tierra. Si Jesús, siendo el Dios vivo, que vino de los cielos y estuvo en la tierra como hombre, pudo vencer muchas cosas a través de que fue lleno del Espíritu Santo, entonces nosotros, estando en la misma condición de hombre, cuando mi corazón se dispone para escuchar y para entender su palabra, yo no dudo que el Señor también haya victoria en las cosas que generan temores o miedos en nuestras vidas. A veces el hombre piensa que seguir el caminar de Cristo es difícil. Para el hombre carnal, para el hombre vivo carnalmente, pero un hombre que se dispone para entender a Dios, un hombre espiritual, para él todas las cosas le son posibles. Por eso hay cosas en tu vida que empezamos a hablar y decimos: pero es que no puedo, pero es que no sé cómo. Pero si leemos su palabra, encontramos respuestas. Y la misma palabra nos lleva a entender muchas cosas. Nos limpia, nos santifica. Y que también a través de su palabra podemos decir: Señor, su palabra dice que cuando venga tu Espíritu, Él nos convencerá, trae un convencimiento para salvación.
cuando usted va caminando y usted ve las situaciones, usted se guía en este mundo, en contra de las corrientes del mundo. Hemos conocido a Cristo y lo estamos conociendo a través de su palabra. Muchas de las veces no nos gusta lo que Él nos habla, pero hemos aprendido que es el cuidado y es el amor y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Pedro le decía: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El salmista David decía: he aquí, Señor, si subiera a los cielos, si bajara a los mares, si descendiera al Seol, hasta allí tu espíritu me encontrará. ¿A dónde puedo ir delante de su presencia y decir: no, aquí no me encontrará el Señor? Si su palabra dice que sus ojos están sobre la tierra, nada hay que se esconda de su presencia. Las cosas que suceden en las tinieblas, donde nadie quizás te ve, las cosas van a salir a la luz. En el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Aleluya. Dice el temor de Jehová, no dice la Biblia, es miedo. Es que te espantes, no lo dice. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 8:13. Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrece. Ese es el temor de Jehová, y en eso se perfecciona la santidad. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. ¿Cuál? Que aborrezca el mal, que aborrezca la soberbia, que aborrezca la arrogancia, que aborrezca el mal camino, pero que ame las sendas antiguas. No es que usted camine teniendo miedo a Dios o tenga miedo a sus juicios. No, cuando usted y yo entendamos qué es el temor de Jehová, es que porque sabe que trae juicios para esta tierra, y el que tomar la decisión de abandonar a Dios trae consecuencias. Pero el temor de Jehová es que usted ande caminando, pero que su mirada no se desvíe, ni su pie a la izquierda o a la derecha. Es que usted camine y que diga: yo camino como mi Señor quiere. ¿Por qué? Porque lo amo, porque murió por mí, porque es bueno, porque es misericordioso, porque es fuerte, porque es temible. Pero usted se guía en ese temor. La gente escucha hablar del temor de Jehová. Ténganle miedo a Dios. No, ama a Dios porque es Dios, y porque su palabra dice: pues yo soy Dios, no hombre. El hombre te falla, Dios no falla. Amamos a Dios porque en Él encontramos una respuesta. Cuando no encontramos una respuesta en el hombre, Dios tiene la respuesta. Aquellos hombres que vieron a Dios verdaderamente temieron, porque se convirtieron a Dios. Isaías decía: ¿a quién escuché luego hablar al Señor? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías se pone en pie y dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Profetas como Elías, que caminaron a grandes hazañas, grandes prodigios bajo el Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo, y que fueron y se escondieron porque tuvieron miedo, diciendo: Señor, no soy mejor que mis padres, basta ya, oh Jehová, quítame la vida.
y que llega el ángel debajo de un enebro, te toque, despiértate Elías, despiértate según tu nombre, según el mío, despiértate, no es tiempo de que huyas, es tiempo de comer, porque largo camino nos resta. Nos resta un largo camino. El apóstol Pablo dice, pero yo digo una cosa, las cosas se quedaron ya atrás, ahora prosigo al blanco, el cual dice, luego después dice Pablo, dice, pero he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me es guardada la corona que el Dios, el juez justo, me dará, y no solamente a mí, sino a aquellos que también caminen la carrera de Cristo. Cuando escuches hablar del temor de Dios, no digas, tengo que temerle a Dios, no, tengo que amar a Dios. Oye Israel, el gran mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Cuando tú y yo caminamos en el temor de Dios, no es una decisión, caminamos con convicción, con gozo y alegría de hacerlo. Eso es lo que quieren, que venzamos los miedos, los temores, pero que en nuestro corazón esté el temor de Dios. El temor de que, Señor, voy a honrar tu presencia, voy a honrar tu Espíritu Santo. Eso. Hebreos dice, Hebreos 12, miren lo que dice. Hebreos capítulo 12 dice, miren lo que dice Hebreos 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, ser agradecidos. ¿Por qué? Porque siendo inmerecedores de Cristo, por su gracia, por su misericordia, nos ha salvado, siendo inmerecedores, pero porque Él es bueno. Dice, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos. Yo sirvo a Dios porque estoy agradecido. Hermano, ¿por qué estás agradecido delante de Dios? Porque Él murió por mí, porque me salvó, porque me limpió, porque me ha justificado y porque me ha reedificado y porque sigue haciendo la obra. Hermano, no es que ya sea perfecto, pero hermano, una cosa te digo, las cosas ya quedaron atrás y el que comenzó en mí la obra la va a perfeccionar. Aleluya. Aquí dice, y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Con temor y reverencia, dice. Ah, Señor, lo amo, pero también lo demuestro. Ah, Señor, yo amo sus caminos, yo amo sus estatutos. La mejor manera de hablarlo no es hablándolo con palabras, es mostrándolo con hechos. Usted y yo, en el temor de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Usted tiene en el reino de los cielos una promesa que alcanzar. Puesto que usted y yo tenemos una promesa, una corona que ganar, un reino a donde llegar, y un día en ese acto tan hermoso que dice, y enjugará Dios toda lágrima de ellos. Tú estás aquí, hay situaciones que te afligen, que duelen, mas a Dios te consuela. No lo puedes ver, pero sientes el abrazo, sientes su consuelo, sientes cómo te conforta, sientes cómo te fortalece. Pero cuanto más en ese momento de gozo y de alegría, estar cara a cara, y enjugará Dios toda lágrima de ellos. Puesto que tienes tales y yo promesas que alcanzar, que me toca a mí limpiarme,
en espíritu y cuerpo, apartándome, perfeccionándome en la santidad, en el temor de Dios, en el temor de Dios. Este lugar está abierto